¿Realmente vamos a subir a esta cosa? ¿Es posible que algo así exista? Que en un vehículo que atraviesa los abismos más aterradores de los Andes, la superficie de un cóctel no se mueva ni un milímetro. ¿Y si les dijera que esto no ocurre en un laboratorio, sino en un servicio de transporte diario que usan miles de personas? La mayoría de los ingenieros del mundo dirían lo mismo: es físicamente imposible. A mayor altitud y en terreno accidentado, mayor es la vibración. Esa es una ley de la física. En las rutas más complejas del planeta, los límites están claros. Y había un hombre que creía en esto con una fe ciega. Un ingeniero aeronáutico estadounidense con más de 20 años de experiencia analizando la vibración y el control de aeronaves. Un hombre que había pasado su vida entera observando en números el temblor de cada fuselaje, desde los cazas de combate hasta los más modernos aviones de pasajeros. Él lo afirmaba con la certeza de un dogma: en el transporte a alta velocidad, lo difícil no es la velocidad, sino la estabilidad. Y en materia de estabilidad, no existe vehículo que pueda superar a un avión. Ese hombre, Márquez, visitó el Perú por un encargo de consultoría. Su objetivo era uno solo: comprobar con sus propios ojos y, sobre todo, con sus propios instrumentos, si el legendario sistema de transporte de lujo andino era la proeza de ingeniería que algunos decían, o simplemente un mito inflado para turistas. Desde el principio, no lo creía. Que un tren anclado a la tierra, serpenteando por la columna vertebral del mundo, pudiera ser más estable que un avión surcando los cielos era teóricamente imposible. Convencido de su verdad, subió a bordo. Colocó una copa de pisco sour, llena hasta el borde mismo, sobre la mesa. Puso una moneda de un sol de canto, en el marco de la ventana. Y encendió su equipo de medición, un aparato capaz de detectar hasta la más ínfima vibración de un avión comercial. Y entonces, el tren se puso en marcha, silenciosamente. Avanzando por precipicios, cruzando túneles tallados en roca viva, tomando curvas que desafiaban la gravedad. En ese preciso instante, Márquez comenzó a dudar de todo lo que sabía. El pisco sour no se derramó. Su blanca espuma permaneció intacta. La moneda no cayó. Y los números en su equipo de medición no solo lo sorprendieron, sino que demolieron por completo los cimientos de su realidad profesional. Un vehículo terrestre, atravesando la geografía más difícil del planeta, registraba una estabilidad superior a la de un avión en pleno vuelo de crucero. Esos datos estaban ahí, claros, irrefutables, grabados en su pantalla. ¿Era una casualidad? ¿O era la inevitable consecuencia de una maestría que el mundo desconocía? ¿Cómo era posible alcanzar semejante nivel de perfección? Esta experiencia no solo cambió la perspectiva de un ingeniero aeronáutico, sacudió su alma. Y a su regreso, escribiría un informe que generaría una tormenta en la comunidad de ingenieros de todo el mundo. ¿Por qué el tren peruano no vibra? ¿Por qué opera con una precisión que roza lo sobrenatural? ¿Por qué algo tan extraordinario es tratado como la normalidad más absoluta? La respuesta, compatriotas, es la historia de la verdad oculta del Perú. Una historia de ciencia versus realidad que hoy vamos a desvelar. ¿Realmente vamos a subir a esto? Cuando se encontró en el andén de la estación en el corazón del Valle Sagrado, Márquez reprimió conscientemente esa pregunta que le bullía en la mente. Dejarse llevar por las emociones es el peor pecado para un ingeniero. Él siempre había juzgado con hechos y con números. Para la mayoría de la gente, un tren de lujo por los Andes evoca imágenes de paisajes, de aventura, de una experiencia exótica. Pero para Márquez, el escenario era secundario. Un viaje a través de una geografía tan agresiva implicaba, por definición, una miríada de problemas insolubles: vibración por la irregularidad del terreno, estrés mecánico en las curvas cerradas, fatiga estructural por los cambios de altitud y presión. Por eso, durante años, había llegado a la misma conclusión inamovible: la hazaña más grande en el transporte en terrenos difíciles no es la velocidad, sino mantener la estabilidad. Y en los Andes, la estabilidad era, sencillamente, una fantasía. Marcus había forjado su carrera en la élite de la ingeniería estadounidense. Desde el análisis de los sistemas de control de aviones militares hasta las contramedidas de vibración en jets de pasajeros transoceánicos, llevaba más de 2 décadas traduciendo el movimiento del mundo a fríos y objetivos datos numéricos. Las complejas vibraciones de un caza F-22 al romper la barrera del sonido, o el comportamiento del fuselaje de un Airbus A380 al atravesar una turbulencia severa sobre el Atlántico, para él, todo era un conjunto de datos a analizar. Comprendía a la perfección la teoría que permitía a un avión mantenerse relativamente estable a 900 km por hora. En el aire,
Hay libertad de movimiento, no hay una conexión directa y brutal con las imperfecciones del suelo. Las alas y los alerones corrigen la postura, la vibración se disipa en la inmensidad del cielo. Aún así, era imposible eliminarla por completo, y por eso la ingeniería aeronáutica había invertido billones de dólares y millones de horas hombre en minimizarla. Conociendo ese campo de batalla, para Márquez, un tren de alta gama en los Andes era una propuesta teóricamente inferior. Estaba encadenado a una vía, una restricción física ineludible. El contacto de la rueda con el riel, casi un punto, era un transmisor perfecto para cada mínima imperfección del terreno, cada dilatación del metal por el sol andino, cada milimétrico hundimiento del suelo. Por más avanzada que fuera la tecnología, la Tierra siempre impone sus límites. Él no tenía ninguna duda al respecto. Había leído, por supuesto, sobre los trenes de lujo peruanos. Puntualidad legendaria, un historial de seguridad impecable. Ciertamente, eran puntos a valorar. Pero Márquez no veía en ellos ninguna prueba de una comodidad o estabilidad superior. Una tecnología que opera sobre rieles centenarios, por más modernizada que esté, no podía superar los sistemas de control de la aviación más moderna. Esa era su honesta y, según él, lógica opinión. Además, ya tenía en sus manos la prueba que reforzaba su convicción. Justo antes de volar a Perú, había realizado mediciones en un sistema de transporte similar en un país vecino, un viaje también enmarcado en un paisaje montañoso y vendido como una experiencia de primer nivel. El resultado fue exactamente el que esperaba, una vibración que crecía exponencialmente con la velocidad, un comportamiento errático en las desaceleraciones, una tosquedad general en el control que te recordaba constantemente que estabas en un terreno hostil. Acababa de confirmar en carne propia los límites del transporte terrestre en Sudamérica. Por eso, ahora, de pie en aquel andén impecable, rodeado por la majestuosidad de las montañas sagradas, su conclusión no había cambiado. El tren de color azul y oro que tenía delante era hermoso, sin duda. La limpieza era pulcra. La organización del personal, perfecta. Pero todo eso era estética, una fachada. Lo importante vendría después de que empezara a moverse. Márquez colocó su maletín de instrumentos a sus pies y verificó el contenido. Un medidor de vibración y ruido de alta precisión, acelerómetros ultrasensibles. Todos eran equipos que usaba para detectar las microvibraciones de un fuselaje a 30.000 pies de altura. Este no era un viaje de placer, era un experimento. Y para completarlo, había hecho un preparativo adicional. En el bar de la estación, había pedido el cóctel bandera del Perú, un pisco sour. Con sumo cuidado, lo había llenado hasta el mismísimo borde de la copa, donde la tensión superficial mantenía la espuma a punto de desbordarse. Y de su bolsillo sacó una reluciente moneda de un sol, que planeaba colocar de canto sobre el marco de la ventana. Esto no era un truco de salón. Era un método simple, casi arcaico, pero visualmente brutal, usado en la industria aeronáutica para una primera evaluación de la estabilidad. Si hay vibración, la superficie del líquido se agitará y la moneda caerá. Si no cae, si no se derrama, entonces estás presenciando algo que va más allá de los números, una anomalía. Se va a derramar, se va a caer, se repetía. Es imposible que un vehículo terrestre logre la estabilidad de un avión. Mientras pensaba esto, Márquez notó una extraña sensación de disonancia creciendo en su interior. Desde que había aterrizado en Perú, todo parecía funcionar con una precisión que contradecía sus prejuicios. Los horarios se cumplían. Los movimientos de la gente eran ordenados. El ruido no se amplificaba innecesariamente. Le costaba creer que todo aquello fuera una simple coincidencia. ¿Y si este país tuviera una cultura que aborrece la vibración, el caos? ¿Y si esa filosofía estuviera impregnada en el diseño y la operación de sus sistemas más complejos? Márquez aún no se atrevía a aceptar esa idea. La hora de partida se acercaba. Miró su reloj. Las manecillas avanzaban con una precisión implacable. En los próximos minutos, su convicción profesional sería reafirmada, o sería hecha añicos. La respuesta ya estaba demasiado cerca para poder escapar de ella. La confianza que Márquez sentía en la superioridad de la aviación no era una cuestión de fe, sino una conclusión forjada a lo largo de una carrera entera, respaldada por montañas de datos. Siempre había tratado el fenómeno de la vibración como un enemigo a ser controlado. En el diseño de una aeronave, el temblor no es un concepto abstracto. Hay que saber en qué dirección, con qué frecuencia y con cuánta energía se manifiesta. Sin comprender eso, es imposible hablar de seguridad, y mucho menos de comodidad.
En sus inicios, Marquez trabajó en pruebas de control para la Fuerza Aérea. Los cazas se mueven a velocidades supersónicas, ejecutan maniobras que desafían la física. Con cada giro, el fuselaje es sometido a fuerzas complejas que generan vibraciones. Un solo error de cálculo, un instante de retraso en el sistema de control, podía llevar a la desestabilización catastrófica de la nave. Fue en ese entorno de alto riesgo donde aprendió a martillazos lo peligrosa y persistente que es la vibración. Cuando pasó al sector de la aviación civil, su perspectiva no cambió. Un avión de pasajeros no realiza maniobras tan agresivas, pero a cambio, debe mantener una estabilidad casi perfecta durante horas y horas. Que la bebida en la mesita de un pasajero apenas tiemble durante un vuelo de 10 horas no es casualidad ni magia. Es el resultado acumulado de la forma de las alas, la rigidez estructural del fuselaje, la posición de los motores, los materiales de absorción de vibraciones y la velocidad de respuesta de los sistemas de control computerizados. Todo suma. Marcus había analizado innumerables veces los datos de aviones atrapados en turbulencias. Sabía perfectamente qué condiciones amplificaban el temblor y qué diseños lograban suprimirlo. Los números no mienten. Por eso confiaba ciegamente en ellos. Por otro lado, cada vez que observaba un tren de alta velocidad, la misma pregunta surgía en su mente: ¿por qué alguien pensaría que se puede alcanzar ese nivel de estabilidad sobre la Tierra? Las vías nunca son perfectamente rectas. El suelo se expande y se contrae con la temperatura, se asienta, se deforma. El contacto entre la rueda y el riel es, por diseño, una fuente constante de vibración. Para él, un tren, por muy avanzado que fuera, no dejaba de ser un vehículo que corría rápido sobre el suelo. No tenía la libertad tridimensional del espacio aéreo. Tenía menos margen de control. No tenía a dónde disipar las sacudidas. Por eso, las alabanzas que escuchaba sobre los trenes peruanos las observaba con una distancia profesional. Que fueran puntuales era admirable. Su historial de seguridad, un hecho innegable. Pero eso, para él, era una cuestión de gestión y mantenimiento, no una prueba de que hubieran alcanzado la cima de la comodidad y la estabilidad. Así lo había racionalizado. Y esa idea se había solidificado, como ya dijimos, durante su medición en el país vecino justo antes de venir a Perú. El tren era rápido, sí. Pero los números mostraban claramente la existencia de vibraciones significativas. En las frenadas, el comportamiento era brusco, dejando una tensión residual en el cuerpo de los pasajeros. Era un resultado que no contradecía, sino que confirmaba su vasta experiencia sobre los límites del transporte terrestre. Marcus ya había repasado mentalmente esos datos una y otra vez. Por lo tanto, en el momento en que pisó el andén en el Valle Sagrado, su veredicto ya estaba prácticamente escrito. El tren peruano seguirá la misma línea, pensaba. Quizás los acabados sean mejores, pero la física fundamental no cambia. Se recordaba a sí mismo su misión, no estaba allí para dejarse impresionar, sino para confirmar. Para medir, usando como estándar la aviación, hasta donde podía llegar un tren terrestre. Con eso sería suficiente. Por eso, la pulcritud y el orden de la estación de tren peruano no entraban todavía en su ecuación. Eso es secundario. La verdad aparecerá en los datos, una vez en movimiento. Con ese mantra, Marquez realizó la comprobación final de sus instrumentos. Sensibilidad al máximo. Intervalo de registro al mínimo. Estaba preparado para no dejar escapar ni la más mínima sacudida. Todavía no sabía que la experiencia que le esperaba estaba a punto de cambiar su propio estándar de medida. Para un hombre que había vivido mirando al cielo, los vehículos de la Tierra eran solo un objeto de comparación. Solo eso. Por ahora. La decisión de Marquez de visitar primero otro país sudamericano antes de llegar a Perú no fue una coincidencia. Para él, esta investigación era un proceso científico, un método para llegar a una conclusión libre de emociones. Si viajaba directamente al Perú, su escepticismo podría ser tachado de prejuicio. Por eso, necesitaba un punto de comparación, un control en su experimento. La lógica era simple: si el tren del país vecino mostraba una estabilidad cercana a la de un avión, entonces habría motivos para tener expectativas sobre Perú. Pero si allí confirmaba los límites que él ya conocía, entonces el caso peruano sería, muy probablemente, una variación del mismo tema. Era una verificación preliminar y, sobre todo, un procedimiento para convencerse a sí mismo. La estación de partida en aquel país era un reflejo del bullicio de su capital. Un torrente de gente, anuncios por altavoces a todo volumen, una cacofonía de pasos y conversaciones.
Marcus lo catalogó de inmediato como una metrópolis estándar. Nada especial aquí, concluyó. Al subir al tren y acomodarse, sacó sus instrumentos. Incluso antes de partir, ya detectaba una microvibración que subía desde el suelo. Los valores eran bajos, pero no era la quietud absoluta. Estaba dentro de lo esperado para un vehículo terrestre. Cuando el tren arrancó, la aceleración se sintió claramente en su cuerpo. Un empujón contra el respaldo, una vibración persistente en la planta de los pies, un leve tintineo metálico en algún lugar del vagón. Marcus, sin emoción, siguió los números. A medida que la velocidad aumentaba, la forma de la onda de vibración se volvía visiblemente más caótica. Ciertas frecuencias se acentuaban, la amplitud crecía. No era nada fuera de lo común, era un patrón que había visto cientos de veces. Al superar los 80 kilómetros por hora, la sacudida ya era perceptible para cualquiera. Vio a varios pasajeros reacomodarse en sus asientos, ajustando su postura inconscientemente. No era alarmante, pero distaba mucho de ser un viaje completamente confortable. Y entonces, ocurrió una frenada brusca. El tren aplicó los frenos con fuerza, y la atmósfera dentro del vagón cambió en un instante. Los cuerpos se proyectaron hacia adelante, el café en la mesa de un pasajero se derramó. Marcus comprobó sus datos por puro reflejo, la aceleración vertical se había disparado. Control deficiente, diagnosticó en su mente. A su lado, un hombre de negocios local le dijo en un inglés tranquilo, sucede a menudo. No hay problema. En el instante en que escuchó esas palabras, Marcus organizó una idea clave en su mente, esto es aceptable dentro de este sistema. Por lo tanto, esta sacudida no es una anomalía a eliminar, sino un fenómeno aceptado. En la industria aeronáutica de Estados Unidos, esa mentalidad es inadmisible. La frase sucede a menudo es la señal para detener cualquier mejora. Marcus vio ahí una diferencia de filosofía. Para cuando el tren llegó a su destino, su evaluación estaba prácticamente cerrada. Rápido, sí, pero con una estabilidad limitada. Conveniente, pero dejando una tensión innecesaria en el cuerpo. Era el arquetipo de transporte terrestre que él había previsto. Al bajar al andén, entre la multitud, Marcus miró al cielo. Si en este momento estuviera en un avión de pasajeros, viajando la misma distancia en el mismo tiempo, mi cuerpo no recordaría ninguna vibración. Esa comparación selló su conclusión. Su colega, que lo acompañaba, pareció leerle la mente. Perú será una extensión de esto, supongo. Marcus asintió en silencio. Con esa mentalidad abordaron el vuelo hacia Cusco. Para él, el tren andino peruano era todavía un mero objeto de estudio. Sin expectativas exageradas, sin una alerta especial. Simplemente, algo que medir con la vara de la aviación. En ese momento, no tenía idea de que ese desvío, ese paso previo para confirmar sus ideas, se convertiría más tarde en el instrumento que magnificaría la magnitud de su propio error de juicio. Desde el momento en que aterrizó en el aeropuerto de Cusco, Marcus sintió que su percepción comenzaba a desajustarse lentamente. No fue un shock ni una epifanía. Solo una extraña e inexplicable sensación de disonancia. El control de inmigración fue fluido, la atención del personal, concisa y precisa. Solo se usaron las palabras necesarias, sin gestos de más. Mientras observaba el proceso, Marcus se dio cuenta de algo. Aquí, la gente no parecía actuar por impulso emocional. Así lo sintió. Al salir a la terminal, notó que, para la cantidad de gente que había, el nivel de ruido era sorprendentemente bajo. El sonido de las ruedas de las maletas, los pasos, las voces, todo existía, pero no se mezclaba en una cacofonía caótica. Un lugar que debería ser ruidoso era extrañamente sereno. Su colega susurró, no es demasiado silencioso para ser un aeropuerto. Marcus, observando a su alrededor, asintió lentamente. La sensación se intensificó al tomar el transporte hacia el Valle Sagrado. El vehículo llegó a la hora programada. Sin retrasos, sin apuros. Los pasajeros hicieron una fila de forma natural. Nadie corría, nadie empujaba. Marcus miró el itinerario. Mostraba horas exactas, no estimaciones. Había viajado por decenas de países, pero nunca había visto pasajeros que confiaran tanto en un horario. El vehículo partió a la hora indicada y llegó a su destino con la misma precisión. El margen de error era de apenas unos segundos. Su colega consultó su reloj y frunció el ceño. Sigue cuadrando. Por alguna razón,
Esa frase le produjo un ligero escozor a Márquez en el fondo de su orgullo. Dentro del vehículo, nadie hablaba por teléfono. Nadie conversaba a gritos. Los pasajeros leían, miraban sus pantallas o simplemente disfrutaban del paisaje en silencio. Y no se sentía forzado ni antinatural. Observando la escena, Márquez barajó una hipótesis. ¿Y si en este país el orden es la premisa fundamental? ¿Y si el comportamiento de la gente está intrínsecamente calibrado para no generar caos, para no generar vibración social? Inmediatamente, desechó la idea con su lógica de ingeniero. La vibración es un fenómeno físico, no una cuestión cultural. Pero para afirmar eso con tanta rotundidad, lo que estaba presenciando era demasiado coherente. Al llegar a la estación de Ollantaytambo, Márquez se detuvo en seco. En el andén, se formaban colas perfectamente alineadas con los puntos donde se detendrían las puertas del tren. Nadie daba instrucciones. Aún así, la gente mantenía la misma distancia, miraba en la misma dirección. Cuando llegó el tren, nadie intentó subir hasta que el último pasajero hubo bajado. Vio a gente con prisa, sí, pero ni una sola persona rompió la regla no escrita. Esa escena era diferente a la de cualquier otra ciudad que hubiera conocido. No era entrenamiento. No era una orden. Pero el resultado era un orden absoluto. Para cuando llegó al andén de su tren, Márquez tuvo que admitir que su evaluación previa se tambaleaba. Aún no había subido al tren. Aún no había empezado su medición. Y sin embargo, ya dudaba en aplicar la misma conclusión que había sacado en el país vecino. Si este país detesta la vibración, detesta el desperdicio y detesta el desorden estructuralmente, ¿qué pasaría si esa filosofía se aplicara no solo a la gestión, sino al diseño de los vehículos y al mantenimiento de las vías con una rigurosidad absoluta? Mientras se dirigía a la puerta de embarque, Márquez se dijo a sí mismo, el juicio viene después de que se ponga en marcha. Después de ver los datos. Pero al mismo tiempo, un nuevo pensamiento se abría paso, si el tren de este país realmente no vibra, no será una casualidad. Debe haber una lógica fundamentalmente diferente detrás. La respuesta a esa pregunta estaba justo delante de él. Con esa mezcla de escepticismo y una incipiente curiosidad, Márquez avanzó hacia el andén. En el instante en que cruzó la puerta de embarque hacia el andén del tren de lujo, Márquez sintió que algo dentro de él cambiaba. No era expectación. Era más bien una sensación de alerta. La premonición de que todas las premisas que había construido hasta ahora podrían no ser válidas en este lugar. El andén era espacioso, con una visibilidad clara y sin información superflua. La señalización estaba solo donde era necesaria, con una tipografía legible y colores sobrios. El flujo de personas era constante, y si alguien se detenía, el diseño del espacio permitía que los demás lo rodearan sin interrumpir el movimiento. Debería estar abarrotado, pero no se sentía congestionado. Márquez se fijó primero en esa estructura. Un diseño que evita las colisiones. Un ancho que permite que el flujo continúe aunque haya obstáculos. Una altura de techo que evita que el sonido rebote en exceso. Nada de eso parecía casual, parecía integrado como una premisa de diseño. Cuando vio el tren detenido en la vía, se quedó sin palabras por un segundo. El fuselaje azul y dorado no tenía protuberancias innecesarias. La locomotora era afilada, pero sin agresividad. Le recordó al diseño del morro de un avión. Podía ver, solo con mirarlo, donde se había eliminado material para reducir la resistencia al viento y donde se había reforzado la estructura. Esto no es estética, se dijo. Esto es filosofía de diseño. Su colega, a su lado, comentó en voz baja, ¿en serio esta es una tecnología antigua? Márquez no respondió. La misma pregunta comenzaba a crecer en su interior. En el breve tiempo antes de la partida, el personal de limpieza abordó el tren. Sus movimientos eran rápidos, pero no apresurados. El rol de cada persona era claro, sus trayectorias, eficientes. Los asientos giraban al unísono para mirar en la dirección del viaje, los suelos quedaban impecables en segundos. Marcus miró su reloj. El tiempo de parada era limitado. Aún así, nadie corría, y al final, todo el equipo se alineó en el andén e hizo una reverencia coordinada hacia el tren. Parece un ritual, dijo su colega. Pero Márquez tuvo una impresión distinta. No es un espectáculo. Es una confirmación grupal de que el trabajo está completado. Sonó el anuncio de partida y los pasajeros formaron una fila en silencio. Nadie empujó. Nadie se coló.
Esperaron a que bajaran los que llegaban y luego subieron. Se repetía como un acto reflejo. Al entrar en el vagón, el aire cambió. No había olores. El sonido no rebotaba, era absorbido. Los pasos se amortiguaban. Al sentarse en su butaca, Marcus se recostó instintivamente. No era ni demasiado duro ni demasiado blando, era un asiento diseñado para ser cómodo durante horas. Sin haberse movido aún, su cuerpo ya se sentía relajado. Y entonces se percató de un hecho crucial: este vehículo no está diseñado asumiendo que habrá vibración. No es una estructura hecha para resistir el temblor, es una estructura cuya premisa es no generarlo. Marcus sacó su equipo del maletín. Lo encendió, comprobó la sensibilidad y empezó a grabar. Los números eran de una quietud increíble para estar en un tren detenido. A continuación, tomó la copa y sirvió el pisco sour hasta el borde. La espuma se elevó ligeramente por encima del cristal, a punto de derramarse. Y luego, colocó la moneda de un sol de canto en el marco de la ventana. Al soltarla, la moneda se quedó inmóvil. Aún no nos movemos. Es normal, se dijo. Pero su vasta experiencia en innumerables vehículos le decía otra cosa. Incluso detenidos, siempre existe una microvibración. La quietud absoluta es, de hecho, antinatural. Y sin embargo, en este vagón, apenas había rastro de temblor. La forma de onda de su equipo era casi una línea plana. Se acercaba la hora de partida. Marcus miró su reloj. Cuando las manecillas alcanzaron la hora exacta señalada, el tren se puso en marcha. Sin un sonido, sin un tirón, sin la sensación de ser empujado contra el asiento. Marcus miró inmediatamente sus datos. La aceleración apenas había cambiado. No había una fluctuación lo suficientemente grande como para ser registrada como una sacudida. En ese momento, uno de sus estándares fundamentales comenzó a desmoronarse. La vara de medir de un hombre que había vivido según el estándar del cielo empezaba, por primera vez, a perder su sentido. La velocidad aún es baja. Es pronto para juzgar, se repetía. Pero en el fondo, Marcus ya lo sabía. Esta no sería una verificación como las demás. Este vehículo jugaba en una liga completamente diferente. El tren partió con una puntualidad cronométrica. Marcus había estado esperando el impacto inicial de la aceleración, pero este nunca llegó. El aumento de velocidad fue tan progresivo que el cambio de presión sobre su espalda era casi imperceptible. Revisó sus instrumentos de inmediato. La curva de aceleración era suave, sin picos anómalos en ninguna dirección. Normalmente, un vehículo sobre rieles experimenta una pequeña vibración lateral o vertical justo al arrancar, pero en ese momento, los valores estaban cerca del límite de detección de su sensible equipo. A medida que el tren ganaba velocidad, Marcus prestó atención al entorno del vagón. Las maletas en el portaequipajes no se movían. La copa de pisco sour sobre la mesa seguía inmóvil, su superficie mantenida en perfecto equilibrio por la tensión del líquido. La moneda de un sol en el marco de la ventana no mostraba ni la más mínima inclinación. Todavía estamos en la zona de baja velocidad, se dijo, posponiendo su conclusión. Cuando el tren dejó atrás la zona urbana y comenzó a adentrarse en la geografía abrupta de los Andes, era el momento en que, normalmente, el comportamiento del chasis debía cambiar. Las juntas de los rieles, los cambios de aguja, las sutiles imperfecciones de la vía deberían manifestarse como vibración. Marcus observaba la forma de la onda en su pantalla, esperando ese momento. Pero los números apenas cambiaron. No había ninguna frecuencia de vibración que destacara, la amplitud se mantenía en un nivel bajo y estable. Superaron los 60 kilómetros por hora. Aún así, el cambio perceptible era casi nulo. A esa velocidad, normalmente se empieza a sentir un leve temblor a través del suelo o el asiento. Pero en este vagón, eso no ocurría. Fue aquí cuando Marcus usó por primera vez en su mente la palabra anómalo. Anómalo no como un fallo, sino como algo que se desvía por completo de sus expectativas y de su experiencia. Había medido trenes en terrenos difíciles muchas veces. Por muy bueno que fuera el mantenimiento, al aumentar la velocidad, la vibración siempre aumentaba. Esa era la premisa de la física de un cuerpo sobre rieles. Pero este tren parecía ignorar esa premisa. A 80 kilómetros por hora, la situación no había cambiado. La superficie del pisco sour era un espejo. La moneda seguía perfectamente vertical. Su colega no pudo evitar susurrar, ¿todavía no se cae? Marcus no respondió,
sin apartar la vista de la pantalla de su equipo. Fue entonces cuando empezó a considerar una nueva posibilidad. Quizás no se trataba solo de que el tren fuera excelente. Quizás las vías, la operación, el control, todo el sistema, estaba diseñado como una sola entidad. En la aviación, nadie habla de la estabilidad de un avión de forma aislada. La pista de aterrizaje, el control aéreo, el mantenimiento, las regulaciones, todo ello, en conjunto, es lo que garantiza un vuelo seguro. ¿Y si el tren peruano estuviera construido bajo esa misma filosofía holística? Al alcanzar los 90 kilómetros por hora, Márquez empezó a admitir que su propia experiencia ya no era una guía fiable. A esa velocidad, los valores de vibración deberían haber subido un escalón. Sin embargo, los datos que veía eran comparables, e incluso inferiores, a los de un avión en velocidad de crucero. Estoy usando la comparación equivocada, pensó. Este tren no debe ser evaluado como un vehículo terrestre. Debe ser visto como un sistema de transporte independiente y autónomo. En el instante en que tuvo ese pensamiento, Márquez sintió que su paradigma profesional sufría una transformación radical. Hasta ahora, había medido la tierra con la vara del cielo. Pero ahora, la propia vara se estaba tambaleando. El tren seguía ganando velocidad, pero la vibración no aumentaba. El ruido no aumentaba. Los números seguían mostrando una estabilidad imperturbable. En ese punto, Márquez ya lo comprendía con una claridad absoluta. Este viaje no era una casualidad. No era una condición temporal favorable. Era el resultado de un diseño. El tren continuó su aceleración, superando ya los 100 kilómetros por hora. En este rango de velocidad, un transporte terrestre convencional presenta múltiples problemas simultáneos. La más mínima deformación del chasis se amplifica como vibración, el ruido aumenta y los pasajeros, inconscientemente, tensan sus músculos. Márquez lo había experimentado decenas de veces. Pero en este viaje, la situación era radicalmente diferente. La forma de la onda en su medidor seguía siendo increíblemente estable. Ninguna frecuencia destacaba, y todo el espectro se mantenía en un nivel bajo y homogéneo. Esto no significaba simplemente que había poca vibración. Significaba que la fuente misma de la vibración estaba siendo suprimida de raíz. Márquez también se fijó en el sonómetro. A pesar de la velocidad y de estar atravesando cañones donde el sonido debería rebotar, los valores se mantenían en torno a los 50 decibelios. El equivalente al ruido de una biblioteca silenciosa. Durante un vuelo de crucero, el ruido en la cabina de un avión suele superar los 70 decibelios. Aunque el avión es más rápido, el ambiente del tren peruano era manifiestamente más silencioso. Fue aquí donde Márquez se dio cuenta de que el eje sobre el que había basado todas sus comparaciones estaba fundamentalmente equivocado. Siempre había colocado a la aviación en la cima por el único factor de la velocidad, y había relegado a los vehículos terrestres a una categoría inferior. Pero lo que estaba experimentando ahora era un espacio móvil que lograba la velocidad y el confort de forma simultánea y en un entorno hostil. Incluso al tomar una curva cerrada que bordeaba un precipicio, el pisco sour sobre la mesa no se movió. Su superficie permaneció plana, sin generar siquiera una leve onda. La moneda de un sol en la ventana mantuvo su posición, desafiando la fuerza centrífuga. En ese momento, Márquez apartó por primera vez la vista de sus instrumentos y observó la escena con sus propios ojos. Sintió la necesidad de aceptarlo como un fenómeno, más allá de cualquier teoría o hipótesis. Esto no era un error de medición. No era una casualidad. Volvió a comprobar los datos. Las aceleraciones en los ejes vertical, lateral y longitudinal eran extremadamente bajas y estables. El chasis no parecía reaccionar a la velocidad, sino más bien absorberla. Y entonces, una idea sobre la filosofía de diseño le vino a la mente. En la aviación, se detecta la vibración y se la contrarresta con sistemas de control. Pero este tren parecía reducir la premisa misma de que la vibración vaya a ocurrir. No solo el vehículo, sino las vías, la base de las vías, el mantenimiento, la gestión de la operación. Todo funcionaba al unísono para crear unas condiciones en las que la vibración, simplemente, apenas se generaba. Eso no se puede lograr con una sola tecnología. Requiere décadas de mejoras acumuladas y una operación que no permite el más mínimo compromiso. Marcos empezó a entender por qué había juzgado tan mal al sistema peruano. Lo había visto como la evolución de una tecnología antigua. Pero en realidad, este sistema había evolucionado de forma independiente, siguiendo su propio camino. Su colega dijo en voz baja,
No tiene sentido comparar esto con un avión. Marcus asintió lentamente. La comparación no es con un avión. Es con la perfección en sí misma. Y lo que tenemos delante es un sistema de transporte de una perfección altísima. Cuando el tren alcanzó su velocidad máxima en uno de los tramos rectos, no hubo ningún cambio en el vagón. No se sintió el fin de la aceleración, el ruido no aumentó. Solo los números en el velocímetro indicaban, silenciosamente, que habían llegado al máximo. En ese instante, Marcus llegó a una conclusión clara y definitiva. La premisa de que los vehículos terrestres no pueden igualar a los aviones acababa de ser refutada por la realidad. El tren peruano no debía ser juzgado con el estándar del cielo. Era, en sí mismo, un nuevo estándar. Un modelo independiente y completo. A partir de ese momento, su mente de ingeniero se obsesionó con una nueva pregunta. ¿Cómo es posible? El porqué de que no vibrara, de que no se retrasara. El porqué de que todo esto se operara como si fuera lo más normal del mundo. El tren seguía avanzando, pero en la mente de Marcus, una respuesta ya se había solidificado. Tras confirmar la estabilidad a máxima velocidad, el interés de Marcus pasó del qué al porqué. Era un ingeniero, no podía simplemente observar un fenómeno y darlo por sentado. Si no entendía los factores que lo hacían posible, no podría estar satisfecho. Lo primero que le llamó la atención fue que los valores de vibración no se alteraban con los cambios de velocidad. Normalmente, a altas velocidades, la energía de la vibración aumenta de forma exponencial. Sin embargo, en este tren, entre los 60 y los 110 km por hora, el rango de fluctuación era prácticamente el mismo. Esto no indicaba un sistema que contrarresta la vibración, sino un sistema estructuralmente diseñado para no generarla. Marcus visualizó la relación entre la vía y el vehículo. El contacto rueda-riel es casi un punto, propenso a concentrar la vibración. Para compensar esa debilidad inherente, la rigidez de la base de las vías, la precisión milimétrica de los rieles, la frecuencia del mantenimiento y el diseño de la suspensión del tren tendrían que estar a un nivel extremo. Si uno solo de esos factores fallara, los números que estaba viendo serían imposibles. La conclusión era ineludible, este tren no es una obra maestra aislada. Las vías, la energía, las señales, el mantenimiento, el personal. Todo el ecosistema está diseñado como si fuera una sola máquina. Marcus vio ahí un paralelismo con la aviación. Un avión tampoco funciona solo. El rendimiento del aparato no garantiza la seguridad. La pista, el control aéreo, los mecánicos, las normativas de vuelo, todo debe funcionar como un sistema integrado para que la operación sea estable. El tren peruano estaba aplicando esa misma filosofía, pero sobre la tierra. Un evento fuera de la ventana pareció confirmar su teoría. Mientras se adentraban en el valle que lleva a Machu Picchu, la espectacularidad del paisaje andino se desplegaba en todo su esplendor. No había un espectáculo forzado. Los anuncios por megafonía eran sobrios, comunicando solo la información necesaria. Marcus miró su reloj. La hora coincidía exactamente con la que le habían indicado en la estación. Podían predecir en qué minuto pasarían por un punto geográfico concreto. Esto no era una coincidencia. Un pasajero peruano sentado cerca se lo explicó con naturalidad. El tren se gestiona al segundo. Por eso, la hora a la que pasamos por esta montaña es casi la misma todos los días. Al oír eso, Marcus se quedó sin palabras. En la aviación, la gestión del tiempo es crucial, pero predecir el paisaje al segundo es imposible. El clima, el tráfico aéreo, hay demasiadas variables. Pero este tren lo lograba al fijar las condiciones de forma radical, eliminando casi todos los elementos variables. Y esta precisión no era solo una cuestión de confort. El hecho de que toda la operación sea predecible significa que, si ocurre una anomalía, la causa puede ser identificada de inmediato. Es decir, está directamente ligado a la seguridad. Fue entonces cuando Marcus empezó a comprender por qué este sistema tenía un historial de seguridad tan impecable. No era un milagro ni buena suerte. Era que el diseño y la operación estaban concebidos desde el principio para hacer que los accidentes fueran extremadamente improbables. La parada en una estación intermedia fue igualmente impresionante. La desaceleración fue suave como la seda, y el error en la posición de parada fue de centímetros. El intercambio de pasajeros se completó en pocos minutos y la partida se produjo sin un solo segundo de retraso. De nuevo, sin ninguna sensación de apuro. Aquí, Marcus llegó finalmente a una conclusión fundamental. Este tren no es un vehículo que presume de su velocidad.
Es un vehículo que prioriza la estabilidad de forma absoluta, y como resultado de esa obsesión por la estabilidad, se vuelve rápido. Ese orden de prioridades era la clave de todo. La aviación parte de la premisa de la velocidad y luego añade capas de estabilidad. Este tren parte de la premisa de la estabilidad, y sobre esa base inamovible, permite la velocidad. Por eso este viaje era posible. Márquez sintió como su escala de valores, la que había dado por sentada durante toda su carrera, se estaba reescribiendo silenciosamente en su mente. No era una sensación de derrota. Era una sensación de comprensión. Y solo le quedaba una pregunta. ¿Se mantendría esta perfección hasta el final del trayecto? La respuesta la obtendría en la estación de destino. Cuando sonó el anuncio de llegada a Aguascalientes, Márquez comprobó una vez más su itinerario. La hora de partida, las horas de paso por puntos intermedios y la hora de llegada programada. Todo se había cumplido tal y como estaba escrito. Después de haber verificado la estabilidad durante el viaje, solo le quedaba una última prueba. ¿Realmente sería perfecto hasta el último segundo? El tren comenzó a desacelerar. En esta fase, un tren normal suele experimentar el característico vaivén de la frenada. Los frenos se aplican de forma intermitente, creando una leve tensión en el vagón. Marcus buscó esa señal. Pero la deceleración fue constante, y el cambio en sus medidores, perfectamente lineal. No hubo picos bruscos de aceleración longitudinal, y el balanceo lateral estaba completamente controlado. La superficie del pisco sour no se rompió hasta el final. La moneda que había colocado de canto nunca se inclinó. El andén de la estación de Aguascalientes apareció a la vista. El tren se detuvo en la posición exacta designada. Marcus miró su reloj. La hora de llegada era la que marcaba el horario. Ni un segundo de más, ni uno de menos. En ese instante, lo comprendió todo con una claridad meridiana. Este viaje no había sido una suma de casualidades. No era que una parte del sistema fuera excelente, sino que todo el sistema estaba bajo control. Por eso la estabilidad no se había roto, ni al principio, ni al final. Al bajar al andén, los pasajeros comenzaron a fluir con calma. Nadie corría. El personal de limpieza ya estaba en posición, listo para preparar el tren para su siguiente viaje. En sus movimientos, tampoco había un solo gesto desperdiciado. Márquez se dio la vuelta y miró el tren detenido. Este vehículo no era una pieza de exhibición que demostraba su rendimiento en condiciones especiales. Estaba diseñado para mantener este nivel de excelencia a diario. De lo contrario, una operación con esta precisión sería insostenible. Su colega dijo en voz baja, al final, no pasó nada. Marcus le respondió escuetamente, que no pasara nada es el resultado. Dentro de su mente, todas sus premisas previas se habían derrumbado y reorganizado. La idea de que la aviación era el pináculo del transporte rápido. El prejuicio de que los vehículos terrestres eran inferiores. Todo eso carecía de sentido frente a la realidad. Este tren no fue construido para competir con los aviones. Fue diseñado con una escala de valores diferente y había alcanzado una forma de perfección diferente. Velocidad, estabilidad, precisión y seguridad, todo al mismo tiempo. Era una respuesta independiente a un problema universal. Márquez no se sentía derrotado. Sentía que un error en su conocimiento había sido corregido. Y para un ingeniero, no hay resultado más sano que ese. Esta llegada no era solo el final de un viaje. Era el momento en que una filosofía de diseño quedaba demostrada por los hechos. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿qué hacer con esos hechos? Incluso después de salir de la estación de Aguascalientes, la cabeza de Márquez seguía llena con los datos del viaje. Tenía planes de visitar Machu Picchu, pero su interés ya se había desconectado del turismo. El hecho de que un viaje de casi 2 horas y cientos de kilómetros a través de los Andes se hubiera completado con una estabilidad perfecta y sin un solo segundo de error se repetía en su mente una y otra vez. A su regreso a Estados Unidos, Márquez se puso a trabajar inmediatamente en su informe. Evitó cualquier lenguaje emocional. Contarlo como una anécdota personal podría llamar la atención, pero no tendría ningún valor. Lo que escribió fueron números, condiciones, comparaciones y conclusiones. El informe comenzaba así: el sistema de transporte andino de Perú no debe ser evaluado como transporte terrestre. Debe ser evaluado con un estándar independiente como un sistema de movilidad integrado de alta precisión. En el cuerpo del informe, colocó en paralelo los datos de su medición en el país vecino y los de Perú,
comparando fríamente la vibración, el ruido, el comportamiento en la desaceleración y la precisión horaria. Hizo especial hincapié en el hecho de que los valores no empeoraban al aumentar la velocidad. Esto no demostraba simplemente un alto rendimiento, sino una filosofía de diseño radicalmente distinta. En la sección de conclusiones, Márquez escribió: la aviación ha buscado la velocidad como premisa, y sobre ella ha construido la estabilidad. El sistema peruano ha buscado la estabilidad como premisa, y sobre ella ha construido la velocidad. Este orden de prioridades es lo que genera, como resultado, la diferencia en confort y precisión. Envió el informe a una de las revistas de ingeniería más prestigiosas de Estados Unidos. La reacción superó todas sus expectativas. A los 2 días de su publicación, decenas de ingenieros de todo el mundo comentaron el artículo. ¿Cómo es posible alcanzar esa estabilidad en tierra? ¿Por qué esa misma filosofía no se ha logrado replicar en otros países? ¿Bajo qué estándar hemos estado evaluando nuestra propia tecnología? Lo más impactante fue la reacción de los ingenieros del sector aeroespacial. No intentaban analizar el tren como un ferrocarril, sino como un sistema, que era exactamente la misma conclusión a la que Márquez había llegado. Semanas después, Márquez recibió un correo electrónico. El remitente era un representante de la compañía ferroviaria peruana. El mensaje era conciso: hemos leído su informe. Si es posible, nos gustaría invitarlo a presenciar nuestras próximas pruebas en una ruta aún más desafiante. Fue la primera vez que escuchó hablar del proyecto Cóndor de los Cielos, un nuevo sistema diseñado para las rutas más altas y complejas de los Andes. Una nueva frontera. Con sus antiguos estándares, habría descartado la idea como una fantasía. Pero la experiencia en Perú ya no le permitía pensar así. Se puso en contacto con su colega. Volvemos a Perú. Pasamos a la siguiente fase. Después de colgar, Márquez miró la maqueta de un avión de combate que tenía en una estantería de su estudio. Durante toda su vida, había medido el mundo con la vara del cielo. Pero ahora era diferente. El estándar no era único. Desde el punto de vista de la perfección, en la Tierra existían respuestas iguales, o incluso superiores, a las del cielo. La pregunta que se hizo en aquel andén del Valle Sagrado finalmente cambió de forma. ¿Realmente vamos a subir a esto? Ya no era una pregunta cargada de duda. Ahora era: ¿por qué el resto del mundo no ha tomado esto como estándar? ¿Por qué una filosofía de diseño tan radicalmente perfecta ha estado operando silenciosamente, lejos de los focos? Marcus lo entendió. El tren peruano no es especial porque sí. Es el resultado de no haber aceptado nunca un compromiso hasta alcanzar un nivel que roza lo extraordinario. El transporte peruano no es solo un medio para moverse. Es un ejemplo de cómo la acumulación de conocimiento y disciplina se convierte en la normalidad de cada día. Y tras haberlo experimentado, su estándar de medida cambió para siempre. El próximo lugar al que se dirigirá será aún más rápido, aún más alto. Pero la velocidad ya no es el objetivo. El único objetivo es confirmar si se puede mantener la estabilidad, si se puede conservar la precisión, si se puede operar como si fuera lo más normal de